11 de la noche con 6 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM a través de Canal 13. Guillermo Grance, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Un saludo a la gente. Bueno, ya listos para presentar lo que decíamos, seguramente después va a quedar plasmado en los libros de historia, valga la redundancia, de esta nación. De alguna u otra manera uno tiene que ser consciente y queremos darle un contexto a esta situación. Uno tiene que ser consciente que los acontecimientos que se dieron en los últimos tiempos van a quedar marcados en la historia de nuestro país. Dentro de algunos años, cuando nuestros hijos, cuando nuestros nietos vayan a leer un libro de la historia de Paraguay, esto que sucedió en los últimos días evidentemente va a estar dentro de la historia. Es un ambiente de mucha crispación desde todo punto de vista el que se vive. Hay gente a favor de Lugo que se manifestó desde el momento de su destitución, ya antes inclusive frente al Congreso de la Nación en la Plaza de Armas, algunos defendiendo a Lugo como su presidente, hay que decirlo, y otros defendiendo lo que consideran, independientemente a que sea Lugo o como se llame, defendiendo el voto que había de alguna u otra manera llevado a un presidente de la República al gobierno. Hay otro grupo de personas que sostiene que evidentemente al ser Federico Franco un integrante de la chapa que se había votado en su momento en esa Alianza Patriótica para el Cambio, es el legítimo sucesor de Fernando Lugo. Hoy Adolfo Ferreiro decía a través de Radio Cardinal, si hubieran matado al presidente de la República, Fernando Lugo, su sucesor legítimo iba a ser Federico Franco. Eso no está en discusión. Lo que se discutió en el marco de todo este tiempo es el famoso respeto al debido proceso. Ahí es donde se discute básicamente lo sucedido, y en la misión de hoy lo que pretendemos hacer es contarles la historia desde todos los puntos de vista, desde todos los ángulos, en un ambiente, repito, de mucha crispación, donde probablemente cada coma y cada punto no bien ubicado puede ser mirado con una lupa y tratar a la prensa, como de hecho se hizo, de parcialista en este tipo de circunstancias. Así es, y vamos a compartir con ustedes cada detalle de los antecedentes que llevaron finalmente al juicio político y la destitución de Fernando Lugo, cómo tomaba el caso Curuguatí sobre todo y la muerte de unas, se habla incluso de 20 personas hoy, el Partido Colorado, el Partido Liberal, cómo tomaron los partidos de izquierda y cómo se desencadenó finalmente en el Congreso el juicio político. La Alianza Patriótica para el Cambio ponía a Fernando Lugo y a Federico Franco como los responsables de tumbar más de 60 años de gobierno colorado, de administración colorada en nuestro país. De esa manera arrancaba la historia cuyo desenlace le vamos a contar en un momento. El 20 de abril de 2008, la dupla de la Alianza Patriótica para el Cambio, integrada por el exobispo de San Pedro Fernando Lugo y el candidato liberal Federico Franco, vencía por amplio margen a los candidatos del Partido Colorado en unos comicios considerados históricos en la República, ya que desplazaban a los republicanos tras más de 60 años en el poder. La esperanza de cambio en la praxis política del Paraguay ilusionaba a miles de compatriotas que observaban expectantes esta alternancia en la administración estatal. Fernando Lugo, impulsado por un conglomerado de partidos de izquierda y el PLRA, su principal soporte electoral y sustento en el legislativo, comenzaban a andar un camino de convivencia difícil que tenían sus puntos más conflictivos en la indisimulada distancia con su vicepresidente Federico Franco. El vínculo entre el entorno del presidente y el liberalismo fue enfriándose paulatinamente. Las buenas relaciones con Franco terminaron apenas se apagaron los flashes de las cámaras luego de la asunción de ambos el 15 de agosto de ese año. El sector que respondía al actual precandidato a la presidencia, Efraín Alegre, se sumó a los descontentos en las filas azules luego de que este fuera sacado del Ministerio de Obras Públicas en junio del año 2011. Un creciente internismo en el PLRA, sumado a una conducción gubernamental cada vez más cerrada a su entorno, devenía exasperar a Luguins. Las
discurso de Lugo da de que los liberalismo abandonaran el mismo. En esta coyuntura, en medio de un electoralismo creciente y los cuestionamientos ciudadanos que iban subiendo de tono hacia la gestión gubernamental, estalló el conflicto más sangriento de la administración de Fernando Lugo, la masacre de policías y carperos en Curuguaté, con un saldo fatal que costó la vida a 17 compatriotas. Habiendo ingresado 3 kilómetros aproximadamente de la ruta, fíjense, en este lugar podemos encontrar rastros de sangre nuevos todavía hasta este momento. Los cuerpos tuvieron que haber sido trasladados del lugar. Aquí hay otro rastro de sangre. Esto, repito, es reciente, según lo que podemos observar en este recorrido. 3 kilómetros desde la ruta, incluso con unas zapatillas que están ahí al lado. No solo la sangre nos muestra que aquí hubo gente, sino que también otro tipo de elementos, como restos de comida que encontramos en el lugar. Probablemente algún cuerpo fue arrastrado desde aquel lugar donde encontrábamos un rastro en un primer momento. Y aquí encontramos uno. Más, Luis Paredes. Luis Paredes. Anipe poco La gente tenía sus sospechas. Y decían, vamos a encontrar cuerpos de personas en ese lugar, desaparecidos, gente que hasta este momento no se tenía ningún tipo de datos, y aquí encontramos. La fiscal está muy comprometida con esto porque se demuestra que no tiene interés de sacarse y masacró a la gente. Las críticas de los sectores políticos no se hicieron esperar. Mientras opositores magnificaban la responsabilidad del gobierno en los sucesos, creciendo primero con el pedido oficial del PLRA de destitución del nuevo ministro del Interior, Rubén Candia Amarilla, y del comandante de la Policía Nacional, Arnaldo Sanabria. Los principales precandidatos del Partido Colorado, Horacio Cartes y Javier Zacarías Irún, a su vez, movieron el tablero político solicitando oficialmente que la ANR inicie el proceso de juicio político en el Parlamento. Están dadas todas las condiciones para que se pueda presentar la acusación al presidente y se pueda llevar adelante el juicio político, por lo menos de parte nuestra, del Frente para la Victoria, y entiendo que de todo el Partido Colorado. Con la intención de calmar los ánimos en el país, Fernando Lugo convocaba una conferencia de prensa en la que anunciaba la conformación de una comisión de civiles notables de nuestra sociedad para que se encargue de investigar los sucesos de Curuguaté. La tarea de esta comisión será independiente de la investigación que realizarán por su lado los organismos jurisdiccionales que se encargarán de dilucidar lo acontecido y determinar los responsables para los fines de la justicia. Someramente, también respondía a la posibilidad de un juicio político en su contra e ignoraba a su vez el pedido de liberales de remoción de Candia Amarilla en la cartera del Interior. Cuestionamientos siempre habrán. Nunca daremos gusto a todos. Y creo que así como el presidente Lugo es cuestionado, también es cuestionado los líderes políticos, también son cuestionados periodistas, también son cuestionados profesionales. Enhorabuena si estos cuestionamientos nos ayudan a rever posturas si estamos equivocados y poder mejorar nuestro servicio de paz. Una vez conocida la postura del Ejecutivo, los principales referentes del PLRA convocaron a una reunión extraordinaria del Comité Político para analizar la decisión del Ejecutivo.
A la sede de la sesión se acercó el ministro secretario del gabinete, Miguel Ángel López Perito, quien fue echado del sitio. Al término de esta reunión, se dio a conocer la posición oficial del Partido Liberal Radical Auténtico, que era la de apoyar el juicio político al presidente de la República, Fernando Lugo. El Partido Liberal Radical Auténtico va a acompañar el juicio político al presidente de la República, Fernando Lugo. Así arrancaba toda esta historia. Dentro del contexto, obviamente, hay mucho oportunismo político porque ya en otras ocasiones se habían presentado, también o hablado, al menos digo bien, de la posibilidad de enjuiciarlo políticamente al presidente de la República. Hasta sus hijos en algún momento se utilizaba como un elemento como para justificar el juicio político a Fernando Lugo. No bastaban en aquel entonces los argumentos. ¿Qué mejor que lejos de alguna u otra manera esclarecer lo sucedido en Curuguatí, aprovechar esa situación para tener un sustento de peso al juicio político que se iba a presentar por parte de los partidos políticos más importantes de nuestro país, como el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico? Finalmente, los dos partidos más importantes llegan a un acuerdo, voto fundamental y crucial. De Patria Querida también una redacción apresurada de los alegatos para un juicio político que en muy poco tiempo, ya prácticamente con un final anunciado, tenía a Fernando Lugo en la mira y prácticamente sentenciado desde el momento en que tanto el Partido Colorado, Liberal y Patria Querida conocían de la manera que iban a votar sus legisladores. Así es, a partir de ese momento la tensión iba aumentando en el gobierno, se iba sintiendo también que el Lugo se iba quedando solo y también sus colaboradores más cercanos que permanecían con él comenzaban a conversar con los líderes de cada partido para tratar de convencerlos de rever la postura y de conseguir los votos que permitan de alguna manera en el juicio político ya instalado que no lo destituyan como finalmente ocurrió. Se presenta sobre tablas el pedido de juicio político al presidente de la República. La historia continúa de esa manera. Fernando Lugo dice de manera categórica: no voy a renunciar, me someto a la voluntad expresada a través del juicio político por parte de los legisladores de nuestro país. Se escuchaban mientras rumores de una posible renuncia, incluso ya grabada, del presidente de la República, Fernando Lugo. La Iglesia metía presión, yendo inclusive hasta Lugo a solicitarle que por la tranquilidad y por la paz del país presente su dimisión al cargo. ¿Cómo continuaba la historia? Ya en el escenario del Congreso de la Nación, esto es para AM, el juicio que derrocó a Lugo. Ese mismo jueves, en plena sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, Justo Cárdenas, parlamentario colorado, mocionó que se analice sobre tablas el juicio político al presidente de la República, Fernando Lugo. Una aplastante mayoría de 73 votos a favor del juicio político contra uno solo en contra iniciaba este proceso para conseguir la destitución del primer mandatario. En medio de la vorágine informativa, con especulaciones de todo tipo, el presidente Fernando Lugo convocó una conferencia de prensa en la que se especulaba podría presentar su renuncia al cargo, teniendo en cuenta la mayoría que se estableció en el Congreso, que podría conseguir fácilmente su destitución. No obstante, Lugo emitió un mensaje a la ciudadanía en la que se afirmaba que afrontaría el juicio en su contra y que no presentaría su dimisión. Este presidente, electo por el voto popular de los ciudadanos el 20 de abril del 2008, asume este mensaje a la nación para dejar en claro su postura sobre los acontecimientos que son de público conocimiento. Los senadores que sesionaban ese jueves 21 levantaron presurosos la convocatoria ordinaria para abocarse de pleno al sumario que se había iniciado en diputados.
En una sesión extraordinaria que se inició al filo del mediodía, daban curso al juicio político aprobando el reglamento para el mismo. Entre los puntos polémicos, decidían dar 2 horas de exposición a la defensa, además de asignar poco tiempo para el desarrollo de todo el proceso. El trámite que se había iniciado horas antes en la Cámara Baja tendría un desenlace en la tarde del día siguiente. Al final de la tarde, en el Senado, los diputados Óscar Tuma, Jorge Ábalos Mariño, José López Chávez, Carlos Liceras y Clemente Barrios, investidos en fiscales acusadores de Fernando Lugo, presentaron los 5 puntos por los cuales se le acusaba de mal desempeño de sus funciones. Hoy por hoy representa lo más nefasto para el pueblo paraguayo, que se encuentra llorando la pérdida de vidas inocentes debido a la criminal negligencia y desidia, repito, negligencia y desidia del actual presidente de la República, quien desde que asumió la conducción del país gobierna promoviendo el odio entre los paraguayos. Los cargos eran utilización de cuarteles para un acto político, la ocupación de tierras en Yacundaí, la creciente inseguridad, la firma del protocolo de Ushuaia II y la masacre de Curuguaté. Al mismo tiempo, un contingente de obispo acudía a Murubillaroga para solicitar a su ex colega, el presidente Fernando Lugo, que renuncie intentando descomprimir el ambiente político. Dada la situación y por el bien nacional y para preservar justamente la paz y evitar que haya más violencia y más muerte en el país, que habíamos pensado nosotros pedirle con mucha sinceridad y franqueza también que él renunciara. La Iglesia Católica hacía sentir su voz en ese momento dentro de un ambiente político bastante complicado. Luego, el paso de las horas nos van a explicar por qué la Iglesia Católica sienta una postura diciéndole no a Fernando Lugo y sí a Federico Franco. Y también empezaban los rumores de golpe de Estado, incluso en las universidades empezaban a evacuar gente por temor a una desestabilización militar y aumentaba también la tensión en el seno del gobierno y se iba armando todo en los partidos políticos. En instantes, a la vuelta de la pausa, en esta misión de AAM, vamos a compartir lo que se vivía en la plaza. En el momento en que los senadores estaban tratando el juicio político al presidente de la República, Fernando Lugo, el ambiente en la plaza no solamente era de protagonistas del ámbito político, también la gente que fue hasta el lugar empezó a hacerse sentir y de alguna u otra manera expresar su voz de protesta a lo que consideraba un robo a la voluntad popular que se había expresado en las urnas. En las redes sociales, gente que sin embargo sostenía que era un mecanismo constitucional que correspondía vigente dentro de la legislación paraguaya para destituir a un presidente de la República, no yendo hasta las plazas para no generar un enfrentamiento que podía derramar sangre en medio de una discusión eminentemente política. Un capítulo aparte, Adolfo Ferreiro, el abogado del presidente de la República, Fernando Lugo, en pleno Senado de la Nación. Un versus que defendía de alguna u otra manera, por un lado, la idea del presidente y de mantenerlo en el cargo, y por el otro lado, quizá el protagonista más importante de los que intentaban y finalmente consiguieron destituir a Fernando Lugo, el senador Juan Carlos Galaverna. 2 protagonistas de una historia que terminó tumbando a un presidente. Venimos enseguida. Segundo bloque de AAM a través de Canal 13. Estamos hablando del juicio político que derrocó al presidente de la República, Fernando Lugo. Hoy Paraguay tiene otro presidente, se llama Federico Franco, y dentro de todo se sigue hablando de la legalidad, la legitimidad del proceso y del respeto
al debido proceso. Son temas de discusión dentro de un ambiente internacional también hoy complicado para nuestro país, ya que a nivel Mercosur, a nivel UNASUR, todavía Federico Franco de alguna u otra manera busca el reconocimiento de los países vecinos. Anunciábamos lo que ocurría en las plazas frente al Congreso en el momento en que todos los medios estábamos metidos en la discusión de adentro, en el debate entre el senador Juan Carlos Galaverna, Emilio Camacho, Carlos Filisola, Adolfo Ferreiro. En ese momento la gente vivía de otra manera desde las plazas lo que sucedía en el Congreso. Así es, algunos se autoconvocaban, otros eran llamados justamente por los colaboradores más cercanos de Fernando Lugo, y quienes lo defendían y lo defendieron hasta último momento. Llegaron incluso desde varios puntos del país y se fueron congregando, cantando, defendiendo al presidente que ellos consideraban el legalmente constituido y el que votaron en el 2008. Mientras dentro del Congreso se debatía en el marco del juicio político al expresidente de la República, Fernando Lugo, afuera, en las plazas, la gente se hacía sentir. Apoyaron a González Mati cuando violaron la Constitución. ¿Qué van a decir ahora? ¿Quién le eligió a González Mati? ¿Quién le apoyaron? Está chapado. ¿Quién le apoyaron? Y ahora me van a hablar de cuestiones legales de Parlamento, lleno de badulacas y ladrones que están acá. Por favor. Entre otros hechos, los que apoyan este individualista también total y con proceso. Defendamos el De alguna u otra manera eso se estaba viviendo en las plazas de frente al Congreso en el momento en que se desarrollaba el juicio político al expresidente de la República, Fernando Lugo. Dentro se presentaban los abogados del presidente de la República a defender lo que ellos consideraban, más que la defensa, las acusaciones que había hecho el Congreso hacia el presidente en ese momento de la República, Fernando Lugo, la defensa al debido proceso. Así es, se presentaba uno de sus principales abogados, Adolfo Ferreiro, que se mostraba firme justamente cuestionando el plazo en que debía defender a Fernando Lugo y también los motivos por los que lo estaban acusando y llevando a juicio político. ¿Qué pasaba dentro del Congreso? Este es el informe. El entorno oficialista, además de criticar la celeridad con la que se llevó a cabo el proceso en el Congreso de la Nación, criticaban todos los medios que no se estaban respetando los derechos de defensa establecidos en la legislación existente. Por eso, los representantes legales de Fernando Lugo presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el proceso político en su contra ante la Corte Suprema de Justicia. Hay un pedido de carácter urgente, pero todavía no tuve tiempo ni siquiera de leer el contenido in extenso del escrito. ¿Cómo sería la confirmación? Eso van a decidir los ministros. Poco después del mediodía del viernes 22 de junio, se inició la defensa del presidente Fernando Lugo en el Congreso. El mandatario prefirió seguir las instancias desde su despacho en el Palacio de López, asignando a un contingente de abogados encabezados por Adolfo Ferreiro, José Enrique García y Emilio Camacho, los alegatos con los que intentaría defenderse en esta causa en su contra.
El primer recurso de la defensa del Ejecutivo apuntó a recalcar que no se resguardaban sus derechos de ejercer una defensa como correspondía. La obligación de aplicar el debido proceso. Por lo tanto, y ante la existencia de violaciones de garantías consagradas a nivel constitucional. Minutos después de finalizar los alegatos de la defensa de Lugo en el Senado, los representantes de UNASUR, quienes acudieron al país para interiorizarse de los acontecimientos, expresaban en duros términos las sanciones a las que se exponía el Paraguay si se concretaba la destitución de Fernando Lugo. Los cancilleres reafirman que es imprescindible el pleno respeto de las cláusulas democráticas del Mercosur, la UNASUR y la CELAC. Los cancilleres consideran que las acciones en curso podrían ser comprendidas en los artículos 1, 5 y 6 del protocolo adicional del Tratado Constitutivo de la UNASUR sobre compromiso con la democracia, configurando una amenaza de ruptura al orden democrático al no respetar el debido proceso. Va a crear una gran conmoción nacional y le va a hacer daño al Paraguay. ¿Por qué eso significa conmoción nacional? Porque que no fueron escuchados. La propuesta era que se reconfigurara y se garantizara el debido proceso al presidente Fernando Lugo, que se esperara el proceso electoral apenas 9 meses. ¿Cuál es la desesperación? ¿Y qué respuesta recibieron, canciller? El silencio, la indiferencia lamentable. Eran las amenazas que se vivían ya en ese momento, pleno desarrollo del juicio político al presidente de la República por parte de los cancilleres de la región, que ya advertían sobre algunas cláusulas que tenía que ver básicamente con dejar fuera no solamente de UNASUR a Paraguay, sino que cerrar las fronteras. Así es, retirar también a Paraguay o suspender a Paraguay del Mercosur era el ya que en ese momento la amenaza, que incluso se va endureciendo cada vez más a estas alturas ya, donde incluso los países vecinos y miembros de la UNASUR retiraron, y también de otros países, sus embajadores, o llamaron a consulta a sus embajadores. A la vuelta de la pausa, en esta misión de AM, vamos a seguir contándoles la historia de la manera en que se vivió en los últimos días. Días, horas muy recientes, pero sin embargo parece que tanto pasó en el transcurso de esta jornada, que obviamente dejaba fuera al presidente de la República, Fernando Lugo. Hoy la situación se sigue discutiendo. Gente que defiende lo que eligió, lo que votó en su momento por medio de las urnas, frente a la televisión pública, lo denominado micrófono abierto. Por el otro lado, un anuncio de movilización por parte de adherentes del Partido Liberal Radical Auténtico, de otros partidos como el UNAC, que defienden el gobierno de Federico Franco. Enfrentamientos que obviamente genera desde el punto de vista ideológico esta cuestión. Más detalles de esta historia que tiene que ver con el juicio que derrocó a Fernando Lugo a la vuelta de la pausa. El proceso de destitución del presidente de la República, Fernando Lugo, iba llegando a un momento de alguna u otra manera culminante. Se decidía en el Congreso de la Nación la suerte de lo que para los políticos era la oportunidad precisa para destituir al presidente electo Fernando Lugo. Así es, para la población había todavía dudas si lo iban a salvar o no. Para los políticos la suerte estaba echada, la de Fernando Lugo, y se procedía al juicio político donde la defensa habló, después también la acusación, la defensa, los alegatos finales y posteriormente la votación casi unánime.
para destituirlo al presidente Fernando Lugo. Creo que hoy, y en la voz de los propios defensores del expresidente de la República, Fernando Lugo, la cuestión de la legalidad ya no está en discusión. Ellos aceptan que esta fue una cuestión legal y legítima, inclusive. Lo que se sigue cuestionando es el debido proceso que de alguna u otra manera fue violado, inclusive presentando acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué pasaba dentro del Congreso de la Nación en el marco de esta destitución del expresidente de la República, Fernando Lugo? Vean el material. Iban llegando hasta el lugar gente que se hacía presente en la zona, inclusive en las adyacencias a la vicepresidencia de la República. Gente que iba llegando hasta el lugar para hacer conocer su descontento y en un momento determinado, inclusive protestando, diciéndole a los policías: ustedes deberían estar de este lado. Amigos, compañeros, camaradas de ustedes fueron asesinados y ustedes están defendiendo al gobierno, o mejor dicho, están defendiendo a los legisladores que quieren aprovechar esta situación. Sí, además de la gente que iba llegando y se iba sumando, como decíamos, incluso desde San Pedro, desde Concepción, también iba reforzándose cada vez más la seguridad del Congreso de la Nación. Llegaba la montada, llegaban los cascos azules, los policías de la especializada también iban sumándose en ese lugar, y la gente también, cuyos ánimos iba subiendo de tono, molestos en su mayoría por la decisión que iba a ser tomada en el Congreso de la Nación. También los que estaban en contra de Fernando Lugo por un temor a enfrentamientos iba retirándose también por recomendación de los líderes políticos de la Plaza de Armas frente al Congreso, como decía, para evitar el derramamiento quizás de sangre y repetir así un marzo paraguayo. Jóvenes que se iban acercando hasta ese lugar en ese momento pensaban que el hoy presidente de la República, Federico Franco, se encontraba en su despacho. Sin embargo, ya estaba aguardando en el Congreso de la Nación que se decida el juicio político. Cuarto intermedio, defensa escuchada. El presidente de la República hasta ese instante anunciando que no iba a renunciar. De todos modos, cancilleres que estaban presentes en nuestro país, digo bien, anunciaban las sanciones que podía sufrir Paraguay en el caso de destituir por la vía del juicio político a Fernando Lugo. En pantalla dividida, la plaza se veía de esta manera y el Congreso de esta forma. ¿Y dónde estaba mientras todo esto ocurría el presidente de la República, Fernando Lugo, quien en principio anunció que iba a someterse y que también iba a ir personalmente a defenderse ante los senadores? Sin embargo, al final decidió quedarse en su despacho en Palacio de López y, acompañado por los cancilleres de UNASUR, presenció de qué manera lo acusaban, lo defendían y también votaron en su contra para posteriormente destituirlo tras 3 años, 10 meses y 7 días de gobierno. A la vuelta de la pausa, 23:46, vamos a compartir este material en particular, lo que ocurría dentro del Congreso, fuera del Congreso, en el momento en que se decidía el juicio político a Fernando Lugo. Venimos en instantes. Lo que les decíamos, momento de definición en el Congreso. ¿Cómo se vivía adentro? ¿Cómo se vivía afuera? Este es el informe. Mientras el trámite en el Senado estaba llegando a su fin, un grupo de manifestantes acudió a la vicepresidencia de la República con el objetivo de impedir la salida de Federico Franco rumbo al Congreso.
no lograron concretar su objetivo, pero sin embargo dejaron en claro su disconformidad con la inminente asunción de este como titular del Ejecutivo. ¿Quién ordenó que los policías no se vayan sin armas? ¿Quién ordenó? Filipiala, el ministro de Lugo. Tenés que saber y entender. Lugo fue. ¿Y Franco? ¿Qué es lo que Franco? No tiene nada que ver en el tema. No tiene nada que ver. Él habla el presidente. No me digas que Franco tiene la culpa también de los hijos cada que tiene Lugo. Por favor. Ignorante. Degenerado. ¡Fuera Lugo! Ustedes se entrenaban en Venezuela, todito ustedes. Todito entrenaban en Venezuela ellos. En la embajada de Venezuela y en Venezuela. Suficiente mayoría. Se cierra el debate y pasamos al estadio de votación. El proceso llevado a cabo en un corto tiempo estaba llegando a su fin. Lo que se suponía, tras el anuncio de los diferentes partidos políticos de enjuiciar políticamente a Lugo, se iba a concretar con una amplia mayoría en el Senado. La Cámara Alta dictaminaba que Fernando Lugo dejaba de ser presidente de la República del Paraguay. ¿Por la condena o por la absolución entonces? ¿Está bien? Roberto Ramón Acevedo Quevedo. Por la condena. Pedro Efraín Alegre Saciain. Por la condena. Gregorio Areco Ruiz Díaz. Por la condena. Rogelio Benítez Vargas. Por la condena. Víctor Bernal Garay. Por la condena. Carlos Roger Caballero Fiorio. Por la condena. Mario Cano Yegros. Por la condena. Enzo Cardoso. Por la condena. Miguel Carrizosa Galeano. Por la condena. Jorge Antonio Céspedes. Por la condena. Herminio Chena Valdés. Por la condena. Oscar Denis Sánchez. Por la condena. Marcelo Duarte Manzoni. Por la condena. Hugo Estigarribia Gutiérrez. Por la condena. Carlos Filisola. En este circo montado en que ni siquiera se me dejó hablar. En este circo montado en que ni siquiera se me dejó hablar, presidente. Rechazo categóricamente este circo, esta cosa montada que no tiene pie ni cabeza. Sigan llamando a la lista, doctor Arceta. Orlando Fioroto Sánchez. Por la condena. Blanca Fonseca Legal ausente. Julio César Franco Gómez. Por la condena. Juan Carlos Galaverna del Valle. Por la condena. Zulma Gómez Cáceres. Por la condena. Ramón Gómez Belangeri. Por la condena. Oscar González Daer. Miguel Ángel González Erico. Por la condena. Enrique González Quintana. Por la condena. Iris Rocío González Recalde. Por la condena. Marcial González Aftram. Por la condena. Alberto Grillón. Por la absolución. José Abel Guastela Capello. Por la condena. Alfredo Jaegli Caballero. Por la condena. Blas Llano. Por la condena. Clarisa Marín de López. Por la condena. Ana María Mendoza de Hacha. Por la condena. Es oficial, Carlos. Fernando Lugo está destituido por el Senado. Se juntaron los 30 votos. Ahí está. ¿Qué pasó? 29 votos. ¿Cuánto tenemos? 29 por la destitución y 3 por la abstención. Ya está, ya. ¿Se confirmó? 39 votos. ¿Qué opina, señora? Ya está. ¿Ah? Por la condena. Lino César Oviedo. Por la condena. Jorge Oviedo Mato. Por la condena. Sixto Pereira Galeano. Contra el juicio político. María Digna Roa Rojas. Por la condena. Miguel Abdón Zaguier Carmona. Por la condena. Lilian Samaniego González. Alfredo Stroessner Domínguez, ausente. Julio César Velázquez Quillería. Por la condena. Lucio Vergara Ríos. Condena. Luis Alberto Wagner Lescano. En defensa de la democracia por la absolución. Resultado. 2 ausentes. Por el rechazo, 4 votos. Y por la condena, 39 votos. Conforme al resultado de la votación nominal,
se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. Se harán las comunicaciones correspondientes. El descontento de los manifestantes en la Plaza de Armas no se hizo esperar. La policía rápidamente actuó. Una imagen que va a quedar grabada. La señora, el reloj de fondo marcando la hora exacta, 17:26 minutos del 22 de junio. Repito, una imagen que queda grabada dentro de la historia del momento en que se llegaba al voto número 30, voto que hacía posible la destitución de Fernando Lugo. Así es, y en ese momento no solamente se paralizaba la gente que estaba frente al Congreso de la Nación en la Plaza de Armas, sino se paralizaba todo el país para conocer de qué manera se definía este juicio político y también mucha atención de los paraguayos y extranjeros en el exterior del país que estaban atentos a lo que se vivía en Paraguay. Guardando las diferencias, daba la sensación del señor, la señora con su radio, la atención en la parada de taxi, parecía un momento de definición futbolística, donde un penal podía terminar definiendo una historia. Esa expectativa, llevada obviamente al ámbito político, paralizaba al país en torno al juicio al presidente en ese momento, Fernando Lugo. Y sobre todo también lo que ocurría, aumentaba el temor de un enfrentamiento y derramamiento de sangre, ya que los que defendían a Fernando Lugo decían que iban a ir hasta las últimas consecuencias y que no se iban a mover del frente de la plaza donde está el Congreso de la Nación. ¿Qué iba a hacer Fernando Lugo en ese momento? Era la pregunta. A la vuelta de la pausa vamos a compartir con ustedes el anuncio de, en ese momento, el hombre que había sido destituido. Me someto al juicio político, no acepto las condiciones del juicio político, voy a resistir a esta situación, me voy de la presidencia, acato la resolución o me resisto. A la vuelta de la pausa, ¿qué decía en ese momento en que era destituido Fernando Lugo? ¿Se mantuvo en su postura o la postura cambió a la fecha? A la vuelta de la pausa, más detalles. Ya con la suerte echada, Fernando Lugo, expresidente de la República, se despidió en el despacho de López dando un mensaje conciliador, cuestionando su destitución y señalando que salía por la puerta grande. Esta noche salgo por la puerta más grande de la patria, por la puerta esta noche salgo por la puerta más grande de la patria, por la puerta del corazón de mis compatriotas. A los compañeros, compañeras, ciudadanos, ciudadanas que hoy están en las plazas, en los caminos, en los asentamientos, en las campiñas, en la ciudad, en los sindicatos, a los paraguayos y paraguayas de buen corazón, que sueñan con un Paraguay diferente, simplemente les digo que siempre pueden seguir contando con Fernando Lugo. Además, Fernando Lugo expresaba que aceptaba la decisión tomada en juicio político. No es Fernando Lugo el que recibe un golpe. Hoy no es Fernando Lugo el que es destituido. Es la historia paraguaya, su democracia, la
que ha sido herida profundamente, en la que han sido transgredidos todos los principios de la defensa, de manera cobarde, de manera alevosa, y espero que sus ejecutores tengan presente la gravedad de sus hechos. Así, de esa manera, se iba Fernando Lugo de la presidencia de la República, en un mensaje que en ese momento era conciliador, en un mensaje que aceptaba el resultado del poder legislativo y que incluso para uno de sus abogados, Emilio Camacho, al abandonar la sala del Congreso era hasta legal. Luego cambió toda la historia. Hoy Fernando Lugo dice resistir al gobierno de Federico Franco cuando antes lo llamaba presidente, hoy simplemente lo llama Federico. Sí, y para los que están a favor del juicio político y están felices sobre todo por la salida del presidente Lugo, hablan de que esta despedida y esta aceptación del mismo Fernando Lugo, que afirmaba que él iba a ser a partir de ahora el ciudadano Fernando Lugo que iba a trabajar por el país, ya estaba todo dicho y estaba aceptado todo lo que se hizo en el Congreso de la Nación. Un capítulo aparte, el senador Juan Carlos Galaverna y Adolfo Ferreiro. Este último, un hombre que se fue a dar una verdadera cátedra dentro del ámbito legislativo, pero encontró a un viejo zorro de la política y uno decía a través de las redes sociales en ese momento que se estaba definiendo, probablemente un versus entre Galaverna y Adolfo Ferreiro de manera exclusiva podía terminar definiendo el juicio político. Así es, bastante, sobre todo emocionante lo que se vivía en el Congreso de la Nación, en el Senado en aquel entonces, donde cada uno tenía sus argumentos aparentemente bien plantados, bien argumentados, valga la redundancia, y así uno defendía y el otro acusaba al entonces presidente Fernando Lugo. Cuando parecía que uno tenía la razón, directamente venía el retruque del otro. Vamos al material. Yo no voy a contestar con mis argumentos, permítanme. Yo soy un lector compulsivo. Y aquí les muestro, fíjense en la pomposidad del título, Lecciones de Derecho Constitucional, en 2 tomos, del constitucionalista Emilio Camacho. Hubo por un tiempo en nuestro país en que se repartió la condición o el título de constitucionalista como pastilla de menta, como galleta coquito, como chicle. Cuanto Leguleyo conseguía alguna manija de prensa, se convertía automáticamente en constitucionalista. Camacho es uno de ellos. Y les voy a leer agradeciendo la cooperación de una persona muy amiga que me recordó este libro y me hizo un resumen. Permítame leer, presidente, lo que Camacho, integrante del equipo de defensa, que estuvo hace un rato, sostiene con relación al juicio político. Dice Camacho, en su libro en 2 tomos, en la Constitución paraguaya la palabra es juicio político. Ahí en la primera frase ya está la fotografía de la ignorancia de Camacho. Juicio político es frase, no es palabra. Él dice la palabra juicio político. Es decir, el concepto mismo de juicio está adjetivado como político, en forma inseparable, lo que debe señalarnos ya la primera y fundamental diferencia con el campo jurisdiccional y con quienes, identificando equivocadamente con el proceso judicial, pretenden aplicar todo el rigor procesal a esta institución. Sí. Desde ya también pido disculpas por algunas desprolijidades de nuestra presentación y algunas omisiones que iremos cubriendo in voce en razón justamente de la escasez de tiempo para arrimar argumentos que hemos sufrido
como consecuencia de la perentoriedad y la limitación de los términos que se nos han otorgado. Y eso ya fue suficientemente sustentado por el doctor García. Entonces, en consecuencia de lo expuesto por el doctor García, nosotros estamos en la obligación procesal de solicitar de este Senado concretamente la modificación del reglamento y la prórroga del plazo de defensa, porque esa es la lesión más importante que tiene, por la cual se objeta este procedimiento. Existe una noción que consideramos equivocada de dos cuestiones fundamentales. Lo primero, en qué consiste el juicio político, que se explica y se entiende como una instancia que está despojada de todo cumplimiento de las garantías constitucionales, por lo cual ya hemos deducido los recursos de la acción de inconstitucionalidad y nos hemos expresado suficientemente y rechazamos enfáticamente eso, porque ello sería asimilar el sistema jurídico paraguayo. El mal desempeño de funciones, aclaro, en la doctrina seria, empezando por el diccionario de la enciclopedia jurídica Omeva, que todos los abogados tenemos generalmente como adorno en la estantería, esos libros grandotes que se ven ahí, dice que en el juicio político la tipificación, o sea, la descripción técnica del mal desempeño no es portarse mal y hacer cualquier cosa nomás, sino es una imputación que tiene que sustentarse sobre la violación de un mandato constitucional. Y el ejemplo clásico de la academia es que cuando yo, modesto ciudadano, digo que en el Paraguay los negros no tienen derecho a trabajar ni a la salud pública, no, nadie me puede perseguir por eso, porque es una opinión mía libre y soberana. Pero si el presidente del Senado, un legislador o un presidente de la República se manifiestan en esos términos, cometen el mal desempeño de sus funciones porque están violentando un mandato constitucional específico a su función, que es el de defender el principio constitucional de la igualdad y la no discriminación. Entiendo que esto está claro. Esto entiendo que está claro. Es como cuando la mujer despechada, tomando hechos y conductas históricas de la pareja, inventa acusaciones en función del despecho y sin ninguna constatación efectiva. Esa es la forma de procesar. Le pido disculpas, porque vale lo contrario también. Se puede cambiar el... Sí, vamos a cambiar, porque a mí me ha pasado, señora. Asúmala. No. Tengo dos hijas hermosas, así que no me dejan. Luego de corregida, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Estamos ante una formulación de una acusación que son de las más difíciles de contestar. No hay nada más difícil de contestar que una acusación o una demanda descabellada, porque implica entrar en una lógica perversa que conduce al error y al dislate. Era el versus entre Galaverna y Adolfo Ferreiro, uno que manejaba los hilos de la defensa y el otro que manejaba los hilos de la acusación sin ser el fiscal acusador. Lo que están viendo, lo que vieron en la misión de hoy y lo que seguramente van a seguir viendo a través de los videos es un momento que vivimos todos, es un momento al que todos asistimos y va a quedar sentado en los libros de historia de nuestro país. De ese momento de la historia nosotros fuimos protagonistas, fuimos partícipes y de alguna u otra manera vivimos en el momento en que se sucedieron los hechos. Así es, y posteriormente al juicio político era destituido Fernando Lugo y asumía el presidente número 55 del Paraguay, el doctor Federico Franco. Federico Franco asumía la presidencia de la República del Paraguay y a partir de ahí una historia complicada, difícil en el ámbito de las relaciones exteriores. ¿Cómo terminó el juicio político? ¿Cómo se dio la asunción de Federico Franco? Con esto cerramos. Gracias por acompañarnos. Apenas caían las primeras sombras de este agitado viernes 22 de junio en el Paraguay, Luis Federico Franco Gómez asumía el cargo como el 55º presidente de la República del Paraguay. 13 meses y 23 días de gestión
Es el desafío que afronta este médico de profesión y político de raza con la responsabilidad de restablecer las relaciones internacionales y de preparar un escenario favorable para las elecciones presidenciales y parlamentarias establecidas para abril de 2013. Paraguayo, República, muerte, nuestro río nos dio libertad. Yo pongo en mi tiempo calentado, reina, unión e igualdad.